Hermanos, es un gusto estar nuevamente con ustedes para estudiar la palabra de Dios y meditar sobre la vida de Abraham y el gran ejemplo que tenemos en él en este último aspecto de su vida que nos menciona el autor de Hebreos en Hebreos 11 del 17 al 19. Y quiero que tengamos muy en mente este versículo cuando veamos el capítulo 22 de Génesis, que nos dice: por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Y es muy importante observar aquí que es la fe de Abraham, que sabía que aún sacrificando a Isaac, el Señor iba a cumplir las promesas que tanto hemos visto en Isaac. Y por eso él podía levantarle de los muertos. Hermanos, y esto es muy importante, eso es una gran esperanza que nosotros tenemos. Pero también es un gran reto el que nosotros tenemos en el actuar por la fe, como lo hizo Abraham en este punto. Yo quisiera compartirles un testimonio personal que justamente es relacionado con este pasaje que vamos a meditar el día de hoy. Y quiero que me permitan hacer esto porque verán, ustedes sabrán que mi papá falleció hace unos aproximadamente 6 meses. Y fue algo bastante difícil para nosotros como familia. El hecho de perder un ser querido es bastante difícil. Pero encima de todo, mi mamá se puso también grave. Y yo, como era el único que no había estado enfermo, y al estar con ellos me contagié, entonces no podía ver a mi mamá tampoco. Y yo sentía angustia, hermanos, de perder a mi mamá también. Es algo difícil, creo yo, estar en esos momentos, pero sabiendo mi esposa que uno de mis libros favoritos se llama Temor y Temblor, que habla justamente de este pasaje, vino y leyó el capítulo 22 de Génesis en el momento donde yo sentía una gran angustia. Y aunque es bastante consolador en ese momento, también fue un reto para mí. Fue un reto porque veo en Abraham alguien que tenía una angustia que no puedo imaginar, y aún así obedeció a Dios, se sometió a Él. Y yo creo que nosotros, hermanos, vamos a tener momentos de angustia en diferentes cosas. Para mí que mi esposa haya leído este pasaje en ese momento fue algo que yo sentí que fue un reto ser igual que Abraham, tener la fe puesta completamente en Dios. Y eso es algo que nosotros tenemos que hacer como cristianos, guiarnos por lo que Él nos habla y nos dice, confiar en Él plenamente, sabiendo que nosotros en nuestro caso tenemos la promesa de la resurrección. Y yo sé que todos mis seres queridos que ya están con el Señor los voy a volver a ver. Pero eso es bastante fácil decirlo y creerlo. Yo tengo esa convicción ahorita que no estoy en un momento de angustia donde se nubla la vida. Pero en esos momentos donde nosotros creemos que ya no hay ninguna posibilidad más, entonces ahí sentimos la angustia, y la muerte es una de las cosas que nos da esa angustia.
puede ser alguna prisión, alguna enfermedad, cuando las posibilidades que nosotros tenemos en nuestra vida se acaban. Ahí es donde sentimos esa angustia y es donde más tenemos que llegar a confiar en el Señor. Y creo, hermanos, que eso es un gran reto para toda nuestra vida y es un gran ejemplo de Abraham que nos da a nosotros. Entonces es un reto responder en esos momentos de angustia como Abraham respondió. Y hermanos, también tenemos consuelo en ese pasaje, como les he dicho. Pero yo lo que quiero es enfocar este estudio a que sea un reto el llegar a tener una fe como la que Abraham tuvo. Y los invito a abrir sus Biblias en el capítulo 22 de Génesis y que podamos observar bastante acerca de esta historia. Como les dije, uno de mis libros favoritos y que mi esposa lo sabe es uno que se llama Temor y Temblor. Un libro que creo que es bastante difícil de digerir, de asimilar, y algunas personas han llevado a ciertos extremos que no estamos de acuerdo con las ideas que plantean esos extremos, pero sí tiene muchas partes que nos pueden edificar y ayudar en nuestras vidas, y yo quisiera compartirles también parte de lo que nos señala este autor. Pero antes de entrar a todo este estudio, quisiera que oráramos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te alabamos y bendecimos y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a comprender este pasaje, a imitar la fe de Abraham. Señor, nosotros como hijos tuyos siempre estamos anhelando cada día más agradarte a ti más y más, que tú te complazcas con nuestra vida, Señor, y ayúdanos a que en esos momentos de desesperación y de angustia en nuestras vidas podamos responder como a ti te agrada, Señor. Ilumínanos, orienta nuestra mente, haz que este pasaje rompa nuestro corazón y nuestros sentimientos, que llegue a lo más profundo de nuestro ser, Señor, y haga un cambio en nuestras vidas. Te alabamos, Señor, y queremos honrarte y glorificarte solo a ti. Amén. Pues, hermanos, entonces quisiera yo que abrieran sus Biblias en el capítulo 22 de Génesis. Y aquí vamos a leer que aconteció después de estas cosas, de lo que ya hemos hablado, que probó Dios a Abraham, y Abraham le respondió y diciéndole: heme aquí. Estas cosas recordemos que son la promesa que Dios le había dado, que es una promesa que se nos va de repetir en diferentes capítulos. Recordemos muy bien que Dios llamó a Abraham y lo sacó de Ur de los Caldeos. Y también le prometió una tierra y una descendencia. Y básicamente todas estas cosas estaban girando alrededor de la promesa del hijo que era Isaac. Pero algo muy importante en este versículo es la respuesta que dio Abraham a Dios, porque heme aquí es una expresión utilizada para estar en una disposición absoluta. Esto es lo que nos comparten algunos comentaristas, que también hablan que el heme aquí que está en el versículo 7, que es la forma en que Abraham le responde a Isaac, no están en los mejores manuscritos o en algunos manuscritos, y la idea que dan
pues que argumento de por qué no da, que debería ser otro manuscrito, es que ese M aquí es utilizada para la disposición absoluta que tiene una persona a un rey entre los humanos. El trato entre humanos es para decirle a un rey que está en su completa y absoluta disposición. Entonces Abraham no debería haberle respondido así a Isaac en el versículo 7. Y eso concuerda bastante bien con que muchos manuscritos no están de esa manera. Hay una cosa que lo que sí podemos ver es que ese respeto y esa disposición se encuentran repetidas en Isaías 6:8, donde Isaías está teniendo una visión celestial y él le responde a Dios, heme aquí, con las mismas palabras en hebreo. También demuestran un gran respeto que Moisés tenía en Éxodo 3:4 al estar en la presencia de Dios. Y lo que me gustaría ver aquí es de que esa respuesta de completa sumisión y disposición, de gran respeto que muestra Abraham, vean, contrasta mucho con lo que algunas personas creen que debe ser la humanidad. Porque ellos hablan de que Abraham era el amigo de Dios, como lo menciona segundo Crónicas 27 y Santiago 2:23. Y Dios mismo lo llama a su amigo en Isaías 41:4. En esos pasajes se habla de que Abraham era amigo de Dios. Y tomando esos pasajes, algunas personas han creído de que podemos tratar de tú a Dios. Y eso, hermanos, eso no es así. Si bien nos podemos acercar con gran confianza a Dios, no es un trato de tú a tú el que se da. Algunas personas observan que Abraham habla y cuestiona a Dios de por qué va a destruir a Sodoma y a Gomorra, intercediendo por Lot. Pero Abraham allí no se muestra irrespetuoso, no es un trato de tú a tú, sino que se acerca con confianza, hermanos. Él se acerca con confianza, pero no es irreverente y no es para nada irrespetuoso. Él sabe que el Señor es el soberano de toda la creación. Y pasando los años, él creciendo en la fe, aquí muestra una completa disposición. Es muy importante ver también que aquí ha madurado la fe de Abraham. ¿Y qué es lo que el Señor le dijo en el versículo 2? Toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Hasta aquí, lo más importante de la vida de Abraham se centraba en que en Isaac se cumplía la promesa que Dios le había hecho desde un principio. Podemos observar que en el capítulo 11 al final y en el 12 Dios llama a Abraham de donde estaba, de la tierra de Ur, y le promete tierra y le promete ser el patriarca de un linaje que iba a ser una bendición para todo el mundo. Eso es muy importante. Y vemos en el capítulo 15 que Abraham ya tenía bastantes posesiones, pero lo que más le preocupaba a Abraham, y eso lo vimos en el capítulo 15, es de que él no tenía descendencia. Vemos que en el capítulo 13
el que iba a heredar las cosas, que era su sobrino Lot, fue separado de Abraham. En el capítulo 15, Eliezer, otro que podía heredar las cosas de Abraham al no haber algún familiar, era su siervo y Dios lo descalifica por no ser del linaje de Abraham, no tener la misma sangre. Luego, en el capítulo 17 y 18, vemos que Dios señala a Isaac como el heredero, en quien se iba a cumplir la promesa. Luego, sabiendo del pecado que había cometido Sara, Abraham y Agar, separan a Ismael de la casa en el capítulo 21. Entonces, absolutamente todos los que podían heredar la promesa que Dios le había hecho a Abraham de la tierra y de ser un linaje escogido, de bendición, hermanos, el que en ese linaje iba a ser una nación grande, todos se habían descartado. Y ahora, hermanos, Dios le pide a Abraham que él sacrifique a su hijo, el hijo de la promesa. Es algo bastante chocante para nosotros. Pero ¿cómo es de que respondió Abraham? ¿Cómo lo hizo? ¿Acaso él se rió ahora y le preguntó al Señor, Señor, ¿y cómo es posible que vaya a heredar Isaac, el que tú me has dicho, señalado? Ahí no había para nada más, era Isaac. En los capítulos anteriores se señala a Isaac y se señala porque Abraham en su propia carne quiso dar un heredero diferente. Pero para Dios era Isaac el prometido. Pero Abraham no se rió como lo había hecho en el capítulo 17 de incomprensión de ¿cómo es esto, Señor? No le hizo ninguna pregunta. ¿Qué es lo que vemos en el versículo 3? Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. ¿Cuánto se tardó en actuar Abraham? Se levantó muy de mañana. Él, hermanos, había llegado a un punto en la fe que no iba a hacer ninguna pregunta, iba a actuar rápidamente, aunque eso parecía algo incoherente, sacrificar al hijo de la promesa para nosotros, pero Abraham, hermanos, fue presuroso para hacer lo que Dios le había mandado. Y esto quiero decirles que Dios nos ha dejado la Biblia como revelación para que nosotros hagamos presuroso lo que está escrito ahí. De manera rápida, hermanos, que con diligencia podamos escudriñar las escrituras y hacer lo que encontramos en ellas. Es algo bastante difícil, hermanos, pero es algo con que nosotros tenemos que trabajar constantemente. Pedirle a Dios que Él nos dé sabiduría, que nos guíe, que Él ponga en nosotros el querer hacer eso y que podamos hacerlo también, hermanos. Recordemos que en los capítulos pasados Abraham se ríe cuando no comprende las cosas y hace preguntas como cuando va a destruir Sodoma. Y aquí vemos que todas esas preguntas, esa risa de incomprensión se han dejado atrás. Y no es que sea algo malo tener preguntas o no comprender las cosas. Eso, hermanos, es algo útil si guardamos nuestra fe y nos preguntamos tal cosa, tal doctrina, ¿cómo es de que pasa esto?
y podemos crecer averiguando las respuestas a esas preguntas. Entonces, una pregunta tampoco es mala, hacerse una pregunta, cuestionarse acerca de algo. Lo malo es abandonar nuestra fe por esa pregunta. Y lo que nosotros tenemos es que, guardando nuestra fe, contestar esas preguntas para crecer en nuestra fe. Es muy diferente abandonar la fe por alguna duda que tengamos a tener esa duda y hacer crecer nuestra fe. A tal punto, hermanos, que aquí Abraham había crecido, había cometido muchos errores en su vida, como lo hemos visto, y aquí ha llegado a un punto en la fe donde ya no se pregunta. Este es la cúspide de la vida de Abraham, sino que hace lo que Dios ordena. Hermanos, como les digo, no es para hacer a un lado las preguntas que tengamos, sino que alcancemos esta cúspide que tiene Abraham. Versículo 4. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Vean que fue un viaje de 3 días como mínimo. Y es importantísimo pensar en la angustia que tenía Abraham, que sentía Abraham en cada paso, hermanos. Pensar y meditar de que la vida de su hijo iba a llegar al final por sus manos. Eso es una gran pena que cualquier humano va a sentir, que el más amado, lo más amado de sus hijos, del único en ese momento, el que amaba más, iba a morirse, iba a morir bajo las manos de Abraham. Y eso, hermanos, yo no logro imaginar y dimensionar la angustia que Abraham sentía, ese pesar, pero algo muy importante también. Tenía un gran pesar en su ser, algo que él quizá no quería hacer de manera que lo iba a volver feliz. De hecho, estaba en una gran tristeza, pero iba haciendo, no se detuvo, iba caminando hacia el lugar del sacrificio porque el Señor se lo había enviado. Y si se recuerdan, hermanos, en el capítulo 21, él no quería despedir a Ismael porque era su hijo. ¿Cuánto más, hermanos, sacrificar a Isaac? Yo creo que con ese ejemplo, porque no quería despedir a Ismael, pero decirle a Dios no era lo mismo que llevarlo a un altar y sacrificarlo. Era muchísimo más el pesar que Abraham tenía por Isaac que como cuando despidió a Ismael. Entonces, es un gran pesar, es una gran angustia, hermanos, y a eso hay que tenerlo muy en claro. Aún así no se detuvo. No se detuvo porque él en su corazón tenía gozo de satisfacer lo que Dios le pedía. Ese es el punto máximo de la fe de Abraham, sabiendo que a él sentía un pesar en cada paso, pero eso no detuvo tener esa satisfacción de hacer lo que Dios le decía. Y creo, hermanos, que a veces nosotros no queremos hacer ciertos tipos de cosas porque no nos van a brindar la felicidad que nosotros creemos que va a ser a un futuro. Pero es algo que el Señor nos pide. Y nosotros leemos, espero yo que todos estudiemos las Escrituras.
y encontramos ahí cosas que van en contra de nuestra voluntad. Pero hermanos, al igual que Abraham, aún que vaya en contra de nuestra naturaleza pecaminosa, porque eso es nuestro ego, algo que para nosotros no va a ser placentero corporalmente o psicológicamente, pero nosotros no tenemos que detener a hacer lo que nos dicen las escrituras, lo que Dios nos pide por nuestro ego. Y eso es algo en lo que tenemos que trabajar y ver el ejemplo de Abraham, que es un gran personaje que no se detuvo pese a la angustia que él sentía en ir y sacrificar a su hijo. Veamos el versículo 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó a Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo. Él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Hermanos, veamos que aquí Abraham iba callado en todo este tramo, y como vemos en el versículo 7, Isaac le pregunta en dónde está el becerro. Pero aquí, hermanos, Abraham iba callado en el momento máximo de su fe. Y es que es muy importante porque ahora hay grupos cristianos que dicen que uno cuando está en la comunión con Dios tiene que estar eufórico, alegre, lleno de gozo, y utilizan muy mal la palabra gozo, porque gozo, hermanos, es esa felicidad, esa satisfacción de hacer lo que Dios pide. Y yo creo que hay que estar gozosos siempre, pero esa palabra a veces la utilizan como estar en euforia, en alegría, haciendo escándalo o bulla para que las personas vean al cristiano y miren la felicidad que está. Y aquí Abraham iba callado. Los siervos no supieron nada de lo que estaba pasando. Ellos iban con las cosas para hacer un holocausto, pero no sabían que Abraham iba a sacrificar a su hijo. Y es en el momento de mayor fe, en el momento de la máxima comunión que Abraham tenía con Dios. ¿Y por qué? Porque aquí está demostrando su obediencia. Y yo sé que hay que estar gozosos, y como les digo, pese a que cada paso que Abraham daba le dolía a su ser, aún así estaba gozoso de hacer lo que el Señor le pedía. No dudó en eso. Y hermanos, eso de estar gozoso y que todo el mundo lo vea a uno, pues tampoco es malo, pero cuando vienen los problemas, como en este caso, esas personas que están acostumbrados a la euforia comienzan a dudar de por qué Dios deja pasar este tipo de pruebas. En los momentos máximos, cuando tienen problemas y esa euforia se termina, esa alegría, entonces allí es donde se ve qué fe realmente tenían estas personas. Porque decir que Abraham no tenía fe porque él no estaba diciéndole a todo el mundo: ay, miren, voy a ir a sacrificar a Isaac, y estando en una situación de alegría, eso, hermanos, no tiene mucho sentido. Aquí, como les digo, su momento máximo de fe, en esa prueba, Abraham no le dijo nada a nadie, iba callado, pero sí iba gozoso sabiendo que estaba haciendo lo que Dios le pedía. Entonces es muy importante
no confundir el gozo con la alegría o la euforia. Y saber que nosotros podemos estar contentos, estar alegres, pero cuando se vienen los problemas, también tenemos que estar con el gozo de esa satisfacción que nosotros hacemos la voluntad del Señor. Y recordemos mucho a Pablo, que Pablo, hermanos, en Filipos, cuando lo encarcelaron, él estaba lastimado y aún así seguía cantando, hermanos. Y eso está bien, da un buen testimonio. Aquí Abraham también no le dijo nada a nadie y es el momento máximo de fe, como les digo. Entonces, no es que esté malo, pues estar contento, pero sí es importante mantener ese gozo que tenemos en los momentos de dificultad. Y como les digo, las personas que creen que el cristiano solo tiene que estar alegre y que todo el mundo lo vea, cuando vienen esos momentos de angustia y de problemas, entonces tienden más a tambalear por no tener un pensamiento adecuado acerca de qué es el gozo y qué es la alegría. Hacer esa diferencia, hermanos, es muy importante. Veamos el versículo 7. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo: Padre mío. Él respondió: heme aquí, mi hijo. Él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y aquí, como les dije, ese heme aquí en muchos manuscritos no está igual que en el verso 1. Y aquí quiero yo citar un poco el libro de Temor y Temblor de Kierkegaard, que él nos dice, comparando la relación que Abraham tenía con Isaac con el rico que encontramos en Marcos, nos dice: si el joven rico que se encontró a Cristo en su camino hubiese vendido cuanto poseía y repartido el dinero entre los pobres, se habría hecho merecedor de nuestras alabanzas, como las merece todo aquel que es grande. Pero no llegaríamos a comprenderlo si no esforzándonos. Sin embargo, aún habiendo sacrificado todo lo que poseía, no se convertiría en un Abraham. ¿Qué es lo que nos dice Kierkegaard comparando el joven rico con Abraham? Ese joven rico que encontramos en Marcos 10 se encuentra con Jesús y le pregunta que qué debe ser para ser bueno. Y Jesús le menciona la ley. Él dice que ya ha hecho todo lo que está en la ley. Entonces, para recibir el halago de que es una buena persona. Pero Jesús, conociendo su corazón, que él amaba las posesiones, lo que le dice, hermanos, es de que venda todo lo que tiene y que se lo dé a los pobres. Por el pasaje bíblico sabemos de que él no hizo eso. No vendió sus posesiones porque amaba. Su amor estaba en las posesiones que tenía. Lo que nos dice el autor aquí es de que si ese joven hubiera vendido todo lo que poseía, cosa que no pasó, pero suponiendo que lo hubiera vendido y lo hubiera repartido, muchas personas le darían alabanzas y halagos por esa obra tan buena que hizo. Muchas personas no lo comprenderían. De hecho, fuera del cristianismo, del judaísmo, ese acto de vender todas las posesiones es una locura, porque es un trabajo y un esfuerzo el que se está dando. Entonces, la gente con la mente mundana va a creer que ese es un loco que solo lo han estafado.
La gente religiosa con ciertos conocimientos de Dios quizá podría comprenderlo esforzándose un poco. Y sin embargo, hermanos, aunque hubiera hecho ese sacrificio de vender todo, todo lo que poseía, lo que más amaba, no sería igual a Abraham. El joven rico lo que más amaba eran sus posesiones. Abraham lo que más amaba era Isaac. Y si los dos entregaran lo que más amaba a Dios, aún así el joven rico no sería igual que Abraham. ¿Y por qué, hermanos? Porque Abraham tenía un compromiso ético con su hijo, tenía una obligación moral, ser buen padre con su hijo Isaac. En cambio, el joven rico no tenía ninguna obligación moral con el dinero. Lo importante aquí es ver que Abraham, hermanos, tuvo una prueba que no se le iguala a ninguna persona normal. El único que supera todas esas expectativas humanas es Cristo en el Calvario. Pero fuera de Cristo, hermanos, la prueba que vemos aquí, el sacrificio de Isaac, es algo que no tiene comparativa en la vida humana, en la historia humana. Y lo que vemos es de que Abraham tenía un compromiso ético, tenía que comportarse bien, ser un buen padre con su hijo. Pero eso, hermanos, no impidió que si Dios le pedía que él lo sacrificara, él lo iba a hacer. Porque si bien tenía una obligación con Isaac, con Sara como esposo, ante todo puso a Dios ante cualquier cosa. Eso, hermanos, no implica que nosotros abandonemos a nuestros hijos, que seamos malos esposos, pero lo que implica, lo importante es poner a Dios en el centro de nuestras vidas. Y si nosotros ponemos a Dios en el centro de nuestras vidas, dándole la importancia primordial a Dios, que es lo que se merece, entonces nuestras relaciones van a ser mejores. Pero es muy importante observar eso. Abraham sí tenía un compromiso, una manera de comportarse con Isaac, pero ante todo es Dios, hermanos. Y eso es algo que tiene que estar reflejado en su vida y en nuestras vidas. La vida de todo cristiano tiene que estar Dios en el centro de todas las cosas. Muchas veces hay problemas en las casas porque hay alguna persona que no es cristiana, y creo que hay que tratarla con amor y hay que tratar de que esa persona llegue a Cristo, pero no dejemos de hacer las cosas que Dios nos pide por la gente que nos rodea. Ante todo es Dios. Y hermanos, Dios no le está pidiendo que odie a su prójimo, a la persona que le rodea. Hay que amar a esa persona también, pero ante todo amar a Dios. Ese es el primer y más grande mandamiento. Si se recordarán, hay un orden, y hay un orden porque es así como Dios nos lo ha revelado. Aquí vemos que ante todo Abraham ama más a Dios que a cualquier cosa, a cualquier persona, más que a Isaac. Y eso no quita que Abraham ame a Isaac. Vemos que en el versículo 8, y respondió Abraham: Dios se proveerá de un cordero para el holocausto, hijo mío.
e iban juntos. Algunos comentaristas hablan de que en este versículo Abraham solo le contesta a Isaac para apaciguar la curiosidad de su hijo. Aunque eso, hermanos, quedaría un poco desajustado, porque en el momento de mayor fe de Abraham, contestarle de una forma que básicamente es una mentira a su hijo, queda un poquito desajustado, a mi punto de vista. Otras personas creen que Abraham creyó todo el tiempo y que creyó que quizá Dios no le exigiría a Isaac, pero al mismo tiempo se hallaba dispuesto a sacrificarlo. Estaba así dispuesto. Era un acto que era una tontería pensar que Dios le iba a exigir tal cosa y que después se echara para atrás. Creo que aquí Abraham se recuerda de todas las cosas que el Señor ha hecho en su vida, desde el llamamiento de Ur de los Caldeos, el hecho de que lo sacara de Egipto, que él ganara la guerra cuando Lot fue esclavizado, tantas cosas que pasó para tener a Isaac, y tantos años, el hecho, contemplar su cuerpo que ya era de casi 100 años, que era casi un muerto, ver la esterilidad de Sara y tantas cosas que Dios obró en la vida de Abraham, hermanos, que aquí sería un absurdo pensar que después de tantos años que Dios ha obrado en la vida de Abraham, le exigiría algo que no cumpliera lo que le había prometido durante tantos años. Para Abraham creo que eso es ahora lo chocante, no en cómo Dios obra de forma milagrosa en su cuerpo y le da un hijo. Eso, vemos esa risa y esas preguntas en los capítulos anteriores. Pero ahora lo chocante es cómo es de que después de tantas cosas Dios no cumpliría su promesa. Y creo, hermanos, que nosotros tenemos que observar lo misericordioso que es Dios en cada día de nosotros y pensar cómo es posible de que yo vaya a actuar de manera distinta a lo que Él quiere, si yo sé que Él cumple sus promesas. Él muestra su misericordia en cada día de nuestras vidas, hermanos. Y nosotros tenemos que actuar justamente como Abraham aquí, sabiendo que Dios cumple sus promesas. El pensar de que no iba a volver Isaac sería una locura, porque Isaac fue señalado. Nosotros, hermanos, quizá no nos hayan señalado en nuestra vida, pero desde antes de la fundación del mundo, Dios nos escogió, hermanos, y esa promesa, eso sabemos que como hijos suyos va a cumplir nuestra promesa de salvación y de redención. Entonces, ¿cómo no actuar en santidad con esa promesa? Eso sería chocante, debe ser chocante para nosotros ver la misericordia de Dios desde antes de nuestra historia y no responder a ella como Él lo desea. Y vemos en el versículo 9 y 10: y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo
y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Hermanos, Abraham había tenido 3 días para meditar sus posibilidades. ¿Y cuál es la que tomó? Tomó la que Dios le había dicho. Aquí quisiera ver algunas posibilidades que nos menciona Kierkegaard que pudo haber tenido Abraham durante esos 3 días. Abraham, hermanos, no dijo: ¿cómo es posible que Dios pida un sacrificio humano sabiendo que él era de la línea de fe si no lo ha hecho durante varios siglos y según la costumbre religiosa no debería de hacerlo? Así que no es algo divino lo que he recibido, y pues quedaría bastante bien con Sara, su esposa, al no sacrificar a Isaac, y con algunos religiosos que profesaran lo mismo que Abraham creía. Sabiendo que hay muchas religiones que sí sacrificaban a seres humanos. Pero la religión o la fe que tenía Abraham, hermanos, jamás había pedido un sacrificio así. Entonces podría haber pensado de que no era un mensaje divino y quedar bien con Sara y con algunos que profesaban una fe similar a la de Abraham. Esa es una de las posibilidades. Abraham, hermanos, como segunda posibilidad, no iba llorando durante 3 días y al final pedir perdón por ser un mal padre, por ser alguien que iba a sacrificar a Isaac, y hubiera quedado bien con Isaac, hubiera quedado bien con Sara, hubiera quedado bien con la sociedad al decir: ¡ay, qué buen padre esta persona que no sacrificó a su hijo, a quien tanto amaba! No, tampoco. Y tampoco, hermanos, titubeó en el sacrificio que iba a hacer. Porque si hubiera titubeado, quizá hubiera visto al carnero que era el sustituto. Y si no levantaba el cuchillo con seguridad, dispuesto a sacrificar a su hijo, esa prueba no hubiera valido nada. Hubiera regresado, visto al carnero, y hubiera regresado como si nada hubiera pasado a su casa con Sara. Hermanos, a veces aquí nosotros tenemos esas posibilidades de quedar bien con la sociedad al de ser buen padres ejemplares. A veces quedamos bien con nuestra iglesia en el sentido religioso de comportarse en la iglesia es bueno. Y voy a decir que hay que comportarse en la iglesia y fuera de la iglesia. Pero a veces llegan el domingo y se comportan como los grandes santos dentro de la iglesia, aunque fuera de la iglesia no. Y lo hacen justamente solo para complacer a las personas que comparten su fe. Pero su carácter, su vida como cristianos no es así todos los días. Y lo que nosotros tenemos que apuntar es a ser santo durante todos los días, las 24 horas, los 7 días de la semana. No solo en el momento que ven un video de una prédica o en el momento de estar en una iglesia. Tampoco estamos ahí diciéndole a la sociedad que nos vea para quedar bien con la sociedad. Quisiera ver la última posibilidad que nos dice Kierkegaard, que quizá Abraham se hubiera encaminado al monte y hubiera agarrado el cuchillo y en vez de sacrificar a su amado, a lo que más amaba,
le hubiera dicho, Señor, tómame a mí, y se hubiera clavado él la daga, y no permitas que Isaac llegue a saberlo, tomando ese cuchillo en su propio pecho y haciendo un sacrificio, autosacrificio. El mundo quizá lo hubiera admirado por ello y su nombre se habría conservado. Pero una cosa es ser admirado y otra cosa bien distinta es convertirse en la estrella que sirve de norte. Y es que, hermanos, nosotros tenemos en nuestro mundo, en la sociedad particular, en nuestro trabajo, a veces en la iglesia, tenemos cierta presión social por quedar bien con las personas, pero eso, hermanos, eso no debe de ser así. Actuar quedando bien con las personas solo por quedar bien con el mundo. Nosotros tenemos que quedar bien con Dios. Y por eso, hermanos, aquí hay religiones en Guatemala, la mayoritaria es de que uno se autosacrifique y que en ese autosacrificio, dicen algunas personas religiosas, que es una obra tan buena que puede rebalsarse y dar méritos a otra persona por el autosacrificio que alguien tiene. Y hermanos, nadie hace méritos por sus obras en la salvación. El único mérito es el sacrificio de Cristo. Pero aquí lo que vemos en todas esas posibilidades que hemos visto es esa búsqueda de los hombres, del ser humano, en quedar bien y ser aceptados socialmente. Pero lo que Abraham hace aquí no es buscar ser admirado por la sociedad, sino que dar un ejemplo de fe. Por eso todas esas posibilidades que les mencioné no es la que Abraham tomó. Abraham, hermanos, edificó el altar, compuso la leña, ató a Isaac, su hijo, y extendió su mano para degollarlo. Recordemos que esto, para los ojos del mundo, es un absurdo pensar así. Y para nosotros, hermanos, hay muchas cosas que el mundo ahora cree que es un absurdo la cristiandad, que la Biblia es un absurdo. Por eso es una de las posibilidades que les mencioné, es decir que no es algo divino, y mencionar que la Biblia no es algo divino, sino una fábula o algo así, porque ellos creen que es un absurdo. Y eso no es la posibilidad correcta que tiene el cristiano. La posibilidad, lo único correcto que puede de la manera de actuar de un cristiano es hacer lo que nos dice las escrituras, que es la única forma de conocer la voluntad de Dios, es por medio de las escrituras. Y ahora por medio de las escrituras sabemos que no hay que hacer sacrificios humanos. Entonces, mucha gente, y este es un gran ejemplo de fe, el sacrificio que Abraham hace de Isaac, es un gran ejemplo de fe. El mundo se burla de eso, hermanos, porque para los ojos del mundo es una locura, es un absurdo eso. Y nosotros ahora sabemos que no hay que hacer sacrificios. Esto lo digo porque también hay personas que se llaman ser cristianas que han tratado de imitar a Abraham en este sacrificio y dejan mal a la cristiandad justamente por no conocer las escrituras, que ya en la ley se dice que no hay que hacer ningún sacrificio humano.
Pero estas personas tienen visiones de saber ni de dónde se las sacan y tratan de matar a sus hijos, y eso no es un acto de fe. Eso sí sería un absurdo. ¿Y por qué para estas personas es un absurdo, pero para Abraham no es un absurdo? Es porque a Abraham, hermanos, Dios le estaba pidiendo a Abraham que lo hiciera. En este caso, estas personas, Dios no le está pidiendo nada, absolutamente nada a esas personas. Y lo sabemos, porque sería una contradicción que Dios lo pidiera y lo que dice las escrituras, que es la revelación, la certeza, revelación que Dios ha dejado por escrito para que no se cambie, dice lo contrario. Entonces, este tipo de personas tienen alguna locura, tal vez tendrán que irse a un psiquiátrico o algo por el estilo, porque Dios no está pidiendo eso en este momento, y el mundo se burla del cristianismo por ese tipo de personas. Justamente todo, hermanos, por no conocer las sagradas escrituras, que es la voluntad que Dios nos ha revelado. Para ir terminando, veamos otra cita. Dice: la paradoja de la fe consiste, por lo tanto, en que el particular es superior a lo general, en que el particular determina su relación con lo general por su relación con lo absoluto, y no su relación con el absoluto por su relación con lo general. ¿Qué es lo que nos está hablando aquí este teólogo y filósofo? Que la fe, hermanos, consiste que nosotros determinemos nuestra relación con las personas por nuestra relación con Dios, con el único que es absoluto, y no vamos a determinar nuestra relación con Dios por la relación con las demás personas. Esto es porque el mundo, como les digo, nos da muchas posibilidades de elegir, y para el mundo es un absurdo las cosas que hace el cristianismo. Pero no, nuestra relación con el mundo se determina por nuestra relación con Dios. Y no tenemos que poner nuestra relación con Dios determinada por el enfoque mundano. Es muy importante saber eso, y por eso es de que hablamos de las posibilidades que Abraham tenía. Vemos que de las cosas más locas que podría juzgar el mundo es el versículo 19, pero es lo más hermoso para el cristianismo, para las personas de fe, que nos dice: pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Recordemos que Abraham iba a hacer un holocausto. Eso, hermanos, es un sacrificio. Iba a degollar a su hijo y lo iba a quemar todo hasta hacerlo ceniza completamente. Y en la mente de Abraham, en eso que él tenía, iba pensando que Dios, aún de entre las cenizas, porque es lo que iba a hacer, Dios lo iba a levantar ahí, a Isaac, al hijo de la promesa. Dios no iba a dejar de cumplir esa promesa que tanto hemos visto en los versículos anteriores. Y hermanos, para nosotros es hermoso eso, y habla sobre la resurrección también, que Dios nos ha prometido esa salvación. Pero
Para el mundo, hermanos, pensar que alguien se va a levantar de las cenizas, ser muerto y quemado hasta las cenizas, para el mundo, hermanos, es un absurdo. Y entonces lo que nosotros tenemos que hacer es que nuestra relación con Dios, esa hermosura que encontramos en las Escrituras, va a determinar nuestro comportamiento con el mundo. Y no que, hermanos, que el mundo determine nuestra relación con Dios. Es algo muy importante de observar. Porque a veces yo siempre les he dicho que el mundo, hermanos, nos mete muchas ideas de diferentes formas en casi que propagandas y nos mete esas ideas y esas ideas luego determinan nuestra relación con Dios. Y eso, hermanos, no debe de ser así. De hecho, esas ideas rompen la relación con Dios. Por ejemplo, que un padre debe disciplinar a su hijo es una idea bíblica. Pero ahora el mundo es que el hijo puede hacer lo que sea y que el padre se aguante. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Vamos a hacer que una disciplina caiga sobre nuestros hijos? ¿O que hagan lo que quieran porque el mundo así lo ve adecuado? Espero que nosotros, y no solo en ese ejemplo, en tantas cosas que pasan, elijamos siempre mantener nuestra relación con Dios de manera adecuada y luego podamos actuar en el mundo y no al revés, hermanos. Terminando entonces, el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham, y él respondió: heme aquí. No extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no rehusaste a tu hijo único. Vean que aquí el Señor conoció el corazón de Abraham, que en su corazón, en su mente, él estaba antes que su único hijo, y por eso lo detuvo. Y entonces el Señor proveyó de otro cordero. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal con cuernos, y fue a Abraham y tomó el carnero y ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá, por cuanto se dice hoy que en el monte de Jehová será provisto. Lo que encontramos después de esta narrativa, y viéndolo ampliamente porque se nos ha ido el tiempo, es la reconfirmación del pacto. La noticia de los nacimientos de los sobrinos de Abraham, los cuales van a ser muy importantes. Y en el capítulo 23, la muerte de Sara y la primera posesión de la tierra de Abraham, hermanos, que fue una tumba. Es muy importante ver que fue una tumba, y es algo quizá chocante que lo único que tuvo Abraham de la tierra que Dios le había prometido es la tumba donde él y su esposa iban a ser sepultados. Extranjero y forastero soy entre vosotros, dadme propiedad para sepultura entre vosotros, y sepultaré mi muerta delante de mí. En el 23:4. Y vemos que esa tierra que Dios le había prometido, lo único que había sido Abraham es ser un extranjero y un forastero entre ellos. Y lo importante que es que en Isaac se iba a cumplir esa promesa. Vemos, hermanos, que en este capítulo la obediencia de Abraham, en el capítulo 22. Y es algo que tenemos nosotros que imitar, hermanos.
El mundo nos da muchas posibilidades para hacer muchas cosas y juzga nuestra fe como algo absurdo. Pero nosotros tenemos que actuar en la manera que Dios nos ordena, aunque para el resto del mundo sea un absurdo. Tenemos que actuar de manera correcta ante Dios. Y eso es lo que nos enseña Abraham. Nos enseña, hermanos, que en los momentos de mayor angustia, Dios tiene que estar en nuestras vidas. Y aún en esos momentos tenemos que actuar como Dios pide. No es excusa estar tristes para no hacer la voluntad de Dios. Y hermanos, yo sé que muchas personas han sufrido de pérdida de algún familiar, accidentes, enfermedades, donde nuestra vida se oscurece y no vemos más el futuro, las posibilidades que tenemos generalmente en nuestra vida de elección se ven cerradas. Y entonces en esos momentos de mayor angustia, hermanos, podemos valorar nuestra vida y observar, pensar que Dios debe de estar allí, en el centro de nuestra vida. Hermanos, yo espero que este ejemplo que tenemos en Abraham nos ayude para vivir una vida adecuada a Dios, ponerlo a Él en el centro y vivir en santidad como a Dios le agrada. Hacer un lado todas esas influencias y mentalidades mundanas y tener siempre a Dios en el centro, en nuestro corazón, y hacer lo que Él nos pide, que nos ha revelado su voluntad en las Sagradas Escrituras. Sigamos estudiando, hermanos, las Sagradas Escrituras, porque ahí encontramos la voluntad de Dios y podemos crecer en base a ella en nuestra fe. Así como Abraham lo hizo. Tuvo muchos errores en su vida, pero él creció, y este punto es la cumbre de la fe que nos muestra Abraham. En la próxima ocasión vamos a estudiar brevemente a Isaac. Entonces les pido que sigan leyendo los capítulos que siguen de Génesis. Y hermanos, con esta muestra de fe y el gran ejemplo que Abraham nos da, los invito a orar. Señor, te damos gracias porque tú muestras tu misericordia, Señor, en nuestras vidas. Tú nos guías. Señor, ábrenos las escrituras, ilumínanos para que las podamos comprender cada día más y más. Señor, ayúdanos a someternos a tu voluntad, a tu palabra que has revelado en la Biblia, Señor. Y nosotros te reconocemos como el Señor de nuestra vida, el Rey de nuestra vida, el soberano del mundo, el Dios todopoderoso y creador de este universo, Señor, quien tiene el control del espacio, de la historia, de todos los movimientos que hay en el mundo, Señor. Y bajo ese control te pedimos que tú nos orientes, Señor, a someternos a ti, a hacer tu voluntad y a anteponer tu voluntad ante todas las posibilidades que tenemos en el mundo, Señor. Evadir esa mentalidad mundana, esa mentalidad carnal y satánica, Señor, que tenemos que donde estamos expuestos, Señor, y hacer que se cumpla tu voluntad en nosotros. Señor, te alabamos y te pedimos que podamos ser como Abraham,
alguien que crece en la fe, Señor, y llega a este punto donde lo único que importa eres tú, Señor. Y en todas nuestras angustias, en todas nuestras dificultades, sabemos que tú estás con nosotros y permítenos hacer tu voluntad siempre. Te alabamos, Señor, y queremos ser hijos tuyos que te honren y glorifiquen tu nombre, mostrando un gran ejemplo en este mundo, Señor. Que aunque el mundo nos crea locos o gente que no piensa, que cree en cosas absurdas, sabemos que tú nos fortaleces, Señor, y queremos hacer tu voluntad porque tú eres el soberano, el que muestra su misericordia, Señor, en nuestras vidas y nuestro único y suficiente Salvador. Y aunque tenemos tantas posibilidades en el mundo y tú nos has dado libre albedrío para elegir cualquier posibilidad, lo único que es una posibilidad lógica, Señor, es responderte a ti como nuestro Salvador, nuestro Rey y soberano, Señor. Te alabamos. Amén. Hermanos, les recuerdo que el 4 de febrero vamos a reiniciar nuestros estudios de doctrina y parte de lo que vimos hoy de este pensamiento de este filósofo y teólogo cristiano del siglo XIX, esperamos que en un futuro lo podamos ver más a detalle en la doctrina de la antropología. Y hermanos, sigamos estudiando la palabra del Señor. Los espero el próximo domingo, recordándoles que el viernes 4 de febrero continuaremos con nuestros estudios de doctrina, tanto de las costumbres y usos judíos del pueblo de Israel, como de nuestro estudio de antropología. Que el Señor los bendiga, hermanos, y espero que haya sido un momento de edificación